Bendiciones a todos en esta hora. Pues, pueblo de Dios, escuchen este video y presten mucha atención, pueblo, por lo que todo esto que están sucediendo, pueblo, de los, porque, porque tienen que escuchar esto, así que pueblo, compartan este video. Dios te lo bendiga y compartan este video y escuchen este video. Así que mientras las campanitas se escuchaban en el lugar santísimo, no había problema, estaba todo en orden. Pero inmediatamente las campanas dejaban de escucharse, significa que ese hombre entró al lugar santísimo en unas condiciones espirituales incorrectas. Por lo tanto, las campanitas dejaban de sonar. Jehová decía: sácalo por la misma soga, jálelo para atrás y entiérrenlo, porque este hombre entró en condiciones espirituales equivocadas para tratar de sanar a un pueblo que estaba en un profundo quebranto. Escúcheme bien, pueblo del Señor. Y ese trabajo de sanar un pueblo enfermo, un pueblo deteriorado, un pueblo orgulloso, un pueblo muerto espiritualmente, un pueblo idólatra, un pueblo tradicionalista, un pueblo interesado en las bendiciones de Dios, pero no en Dios. Y ese pueblo era el pueblo de Israel, el cual el hombre de Dios como profeta, que era Moisés, y el sumo sacerdote, que era Aarón, tenían una profunda responsabilidad, y era sanar a aquel pueblo de esa condición en la que estaban. Y yo, como predicador, y los pastores que están en Puerto Rico, y todo hombre y todo el que se llame hombre de Dios, tiene una responsabilidad, y es de sanar a un pueblo que está enfermo. Y de la misma manera que Moisés trabajaba con un pueblo deteriorado espiritualmente, porque el que está deteriorado espiritualmente sabe las razones por las cuales está en su deterioro espiritual en una noche como la de hoy, y en la decadencia espiritual que puede estar viviendo. Pero usted sabe una cosa: en esta noche habrá gente que no le importe la condición espiritual de sus iglesias, habrá gente que no le importe la condición espiritual de la juventud, habrá gente que no le importe la condición espiritual porque predican por dinero, porque tienen un salario, porque no saben qué hacer, porque simplemente hacen lo que tienen que hacer. Pero allá el que predica así. Pero en esta casa, aquí, yo no quiero a nadie en un deterioro espiritual. Y aquí estamos peleando para que todos los que están aquí puedan alabar a Dios, puedan levantar sus manos, puedan proclamar victoria. Todo el que está aquí en esta noche, no lo queremos en un deterioro espiritual, no lo queremos. wow, porque todo esto, porque nuestra responsabilidad, pueblo, es lo que es es, es, cuando la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia está eh, en ese quebranto, pero sobre todo, pueblo, la responsabilidad es sanar, como había dicho el pastor Gabito Rodríguez, que era de sanar el corazón a un pueblo que estaba en un profundo de quebranto. Y cuando dice la palabra que cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud de la tierra de Egipto, entonces Dios le mandó a Moisés para que sacara de la tierra. Pero sobre todo había muchísima de que Faraón no le quería dejar libre al pueblo de él. Pero entonces lo que Dios hizo, tuvo que enviar plagas en Egipto. Pero todo el pueblo, cuando Faraón le deja ir al pueblo de Israel. Dice la palabra
dice la palabra de que, de que, de que el pueblo de Israel murmuraba contra Moisés, pero sobre todo a murmurarse, a levantarse contra Moisés, se está levantando contra Dios. Pero cuando Moisés le dio los 10 mandamientos, pero, pero en la parte de abajo, dice la palabra de Dios de que el pueblo de Israel se hicieron un versero, pero Dios se enojó con su pueblo. Pero cuando descendió Moisés, destruyó las tablas de la ley, pero cuando se le dio esos 10 mandamientos. Pero sin embargo, había lo que le faltaba. Y era que Moisés santificaba el pueblo para que así Dios empiece a hacer lo que él tenía que hacer. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 51. Dice la palabra de Dios que dice la palabra de Dios o sea, de que cuando el pueblo entrara a la tierra prometida, pero se le permitió Moisés para que viera la tierra prometida desde lejos. Dice la palabra que fue al monte de Abarim, al monte de Nebo, donde está la tierra Moab. Pero dice la palabra que la tierra pero dice la palabra en el versículo 51, dice, lo voy a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, por cuando pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra que no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. La palabra dice que Moisés no podía entrar a la tierra prometida, porque pues debido a su pecado que ha cometido, porque cuando no sacrificó al pueblo y sanar el corazón, pero dice la palabra de que Moisés no entró a la tierra prometida. Amén. Yo le pido a todo el pueblo que compartan este video. Compartan este video para que más personas busquen a Dios, busquen el rostro, el rostro en la presencia de Dios. Así que comparte este video. Dios le bendiga. Bendiciones.